Cosmos. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Exploradores del Átomo al Cosmos, como toda la semana revisando la investigación, la ciencia hecha en nuestro país. Y el día de hoy le hacemos una invitación. Nos adentramos en las profundidades del océano, la riqueza de ecosistemas que vamos a estar comentando y conociendo en este capítulo de Exploradores. Hoy nos acompaña el investigador del Instituto Milenio de Oceanografía y académico de la Universidad Católica de Chile, Peter von Dasso. Vamos a estar conversando con él sobre las investigaciones que IMO está haciendo al respecto. Un adelanto de lo que vamos a estar conociendo durante el programa. ¿Sabían ustedes que el océano está lleno de microorganismos imperceptibles a simple vista, pero que cumplen funciones vitales para el planeta? Bueno, durante las últimas décadas, la oceanografía ha realizado importantes descubrimientos sobre ellos, y en este capítulo vamos a conocer los trabajos que desarrolla en esta línea el Instituto Milenio de Oceanografía. Otro fenómeno que ocurre en el océano son los remolinos de mesoescala, poco perceptibles con métodos tradicionales de observación, pero que tienen una importante función en el mar. Por ejemplo, trasladar nutrientes desde las costas a zonas más pobres del mar abierto y también masas de agua con menos oxígeno. ¿Cómo ocurre esto y qué repercusiones tiene? Lo vamos a estar viendo en el programa. También los quiero invitar a conocer acerca de la destacada labor que viene generando hace 27 años la Universidad de Concepción en la formación de doctores y doctoras en oceanografía, un programa de excelencia que ha tenido un fuerte impacto en la región latinoamericana. Algunos de los temas que vamos a estar conociendo en Exploradores. Cuando pensamos en los organismos que habitan el océano, se nos vienen a la mente seguramente ballenas, delfines, los tiburones y otros peces, también tortugas marinas y calamares, pero en las últimas décadas se nos ha ido revelando un mundo submarino que había permanecido invisible, la rica vida microscópica que habita en el mar y los importantes roles que cumplen para el planeta. Los invito a conocerlos en el siguiente reportaje. Aunque a simple vista no podemos observarlos, los microorganismos marinos son los seres más abundantes del océano. Si sumamos toda su masa, representan sobre el 80% de la biomasa total que hay en el mar. Cuando conocemos por primera vez a los microorganismos marinos, pueden parecer alienígenas porque sus modos de vivir son tan distintos de las plantas y los animales que conocemos en nuestra vida diaria. Sin embargo, ahora sabemos que estos microorganismos representan la mayoría de la vida de los océanos y dependemos de ellos. Estudiarlos implica grandes desafíos debido a su tamaño y variadas formas. Sin embargo, los avances tecnológicos han permitido ir conociendo un poco más sobre ellos. En el Instituto Milenio de Oceanografía trabajan con diferentes microorganismos. Uno de ellos son los cocolitofóridos, que tienen la particularidad de contar con una placa de carbonato de calcio y cumplen una importante función en el océano. Los cocolitofóridos producen oxígeno, fijan el CO2 y su principal característica es que producen bonitas placas de carbonato de calcio. La formación de estas placas en el largo plazo contribuye a la capacidad del océano de regular las fluctuaciones químicas. Además, las placas se hunden y ayudan a transportar el carbono orgánico que producen las microalgas en la superficie hacia las profundidades oscuras del océano, secuestrando el carbono para que no vuelva a la atmósfera como CO2. Sus estudios buscan comprender cómo se adaptan estos microorganismos a variaciones en la temperatura, el pH o el oxígeno del agua, y las consecuencias que ello podría generar. Entender esto es de gran relevancia en el contexto que enfrentamos hoy, donde el aumento del CO2 en el ambiente repercute en la acidificación del mar, y paralelamente las masas de agua con menores cantidades de oxígeno están aumentando. Otras investigaciones del IMO también han fijado su atención en este tema, pero a través del estudio de un tipo de cianobacteria, es decir, las únicas bacterias que pueden hacer fotosíntesis que produce oxígeno. Se trata de microorganismos de gran relevancia, ya que se piensa que fueron las responsables de oxigenar el planeta hace más de 2.000 millones de años. Yo trabajo con una bacteria en particular llamada Prochlorococcus. Esta es una bacteria fotosintética que es muy pequeña y muy abundante en el planeta.
Trabajo con esta bacteria que vive particularmente en zonas que tienen baja penetración de la luz, que es muy necesaria para la fotosíntesis, y al mismo tiempo son anóxicas, es decir, no poseen oxígeno. Sus preguntas de investigación buscan comprender si pese a estas condiciones, las bacterias logran hacer fotosíntesis, si consiguen producir oxígeno, pese a que no es posible detectarlos con los sensores que existen, y además cuáles nutrientes usan para sobrevivir. Hasta ahora lo que hemos encontrado es que estos Prochlorococcus efectivamente están haciendo fotosíntesis independiente de que les llegue muy poca luz. Eso quiere decir que son muy eficientes en hacer fotosíntesis y están produciendo oxígeno, que es ocupado rápidamente por otras bacterias y por eso nosotros no lo detectamos en la columna de agua. Y por otro lado, hemos encontrado que están utilizando una gran variedad de nutrientes distintos a lo que hacen otros Prochlorococcus que viven en zonas óxicas. A través de estas investigaciones, en IMO quieren contribuir con nuevos conocimientos que permitan ir descifrando la rica vida microscópica que habita en el mar y que no solo cumple un rol trascendental para los ecosistemas marinos, sino que para el planeta en general. Vamos a conocer más de la investigación, la ciencia del Instituto Milenio de Oceanografía. Para eso nos acompaña Peter Fondoso. Ya estamos en contacto con él. Peter, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo está? Un gusto. A ver, me quedo con lo que estábamos mostrando en la nota parte del trabajo que hace el IMO y lo hacíamos en la introducción. Cuando pensamos en la vasta riqueza de vida que existe en el océano, muchas veces, claro, nos quedamos con la fauna, pero el micromundo, el microcosmos que existe es súper relevante porque aparte también nos genera esa interrogante, ¿cómo mantiene ese equilibrio, ese nutriente, esa interconexión con los distintos ecosistemas? Ese es el trabajo que ustedes están haciendo, IMO, ¿no? Sí, bueno, los microorganismos son los cimientos de los ecosistemas marinos. Se alimentan a los animales pequeños, planctónicos, que alimentan a peces, a ballenas, pero también participan en el reciclamiento de cuando una ballena muere, se recicla por microorganismos. Y ahora sabemos que la mitad del oxígeno del planeta es producido por los microorganismos fotosintéticos o que se llaman los fitoplancton. Claro, conociendo, adentrándonos, me imagino que también la tecnología ha sido súper relevante, Peter, para poder ir conociendo este micromundo de los microorganismos, porque a primera vista no se ve, pero de hecho han sido parte del nacimiento de la vida, de la generación de los mares, del rico ecosistema que existe en el océano. Sí, bueno, hay grandes avances. Antes de los años 80 pensamos que había 1000 veces menos microorganismos en el océano que ahora sabemos. Este fue un avance tecnológico por nuevas técnicas de microscopía y cirometría de flujo. En los años 90, con datos satelitales, descubrimos que la mitad de fotosíntesis del planeta es por microorganismos en el océano. Y ahora con sus genomas podemos ver cómo están evolucionando, cómo adaptan y están adaptando a un océano en cambio. Peter, ¿cuál es la importancia, los desafíos también que se presentan al estudiar a los microorganismos, al ámbito microscópico de los océanos, con la necesidad de mayor tecnología, de ir afinando tecnología, pero también me imagino el conocimiento para hacer hipótesis y finalmente también llegar a conclusiones? Bueno, uno de los grandes desafíos es que en gran parte de microorganismos lo logramos cultivar en el laboratorio para estudiar. Algunos sí podemos cultivar, pero otro desafío es que el océano no es como en un bosque. En un bosque podemos ir a un lugar y volver al mismo lugar una semana o 2 meses o un año más tarde y ver cómo ha cambiado. Pero en el océano, los microorganismos están flotando con el agua en 3 dimensiones y este crea un desafío muy interesante que tenemos que enfrentar. Pero yo diría que el desafío más grande es de reclutar gente joven que pueden traer su creatividad a explorar este mundo microscópico y que encantan cruzar disciplinas. Y ese es donde, porque cuando tiene ese se puede enfrentar cualquier desafío.
Claro, partiendo por la curiosidad científica que obviamente también se puede plasmar en esa investigación. Quiero hablar y tomar un punto que tú estabas mencionando, de los cambios que se pueden dar en el océano, en los mares. Obviamente esto también está muy involucrado con la mano del hombre, desgraciadamente, que no son buenos cambios. La contaminación, el aumento en la temperatura de los océanos, de los mares. Entiendo que también tiene un efecto bien perjudicial en estos microorganismos y por ende también, si los microorganismos tienen ese efecto perjudicial, puede ser en la totalidad del ecosistema marino, ¿no? Bueno, eso es algo que estamos activamente estudiando, exactamente qué son los efectos. Y no es fácil decir que va a ser negativo para todos, porque es un grupo muy diverso. Algunos van a ser mejor, depende del ambiente. Entonces, es mucho más complejo de identificar estos cambios y predecir cómo sería en 100 años el océano. Otro tema bien relevante es el conocimiento que se ha ido acumulando. Tú nos decías al principio, Peter, que hemos podido en los últimos años ir conociendo más de este micromundo, estos microorganismos que habitan, que cohabitan, que finalmente se entrelazan con el resto de los organismos y los ecosistemas que se generan en los océanos. En ese conocimiento que se va acumulando, sumándole a la tecnología, me imagino que también hay mucha actualización y por ende también hay que estar siempre abierto a cambiar algunas ideas, a cambiar lo que es la noción que se tiene sobre los océanos en este micromundo, ¿no? Sí, es correcto, que es constante en revolución lo que estamos... desde yo comencé con estudiando, había algunos conceptos que ya hemos actualizado. Algunas cosas han mantenido lo mismo, algunas ideas, pero es algo que es entretenido porque siempre hay algo muy nuevo en el horizonte. Vamos a seguir conversando, Peter, vamos a hacer una pausa, pero antes les mostramos a ustedes quienes ven Exploradores a esta hora otras de las investigaciones que está generando IMO. Lo adelantábamos ya al inicio. Existen remolinos de viento sobre la tierra o el agua que pueden formar torbellinos o trombas marinas, que las conocemos bastante bien. Existen también en el océano remolinos de agua de distintos tamaños, pequeños, medianos y también grandes. Un fenómeno del que se ha ido conociendo cada vez más en las últimas décadas son los remolinos medianos o de mesoescala. Los conocemos, hacemos una pausa y volvemos a hablar más aquí en Exploradores. Tal como ocurre en la atmósfera, en el mar se generan remolinos de mesoescala, que tienen decenas de kilómetros de diámetro y pueden alcanzar varios cientos de metros de profundidad. Aunque desde la superficie no los observamos a simple vista, cumplen un importante rol en el océano. La principal característica de los remolinos de mesoescala es que son estructuras de agua semicerradas, es decir, cuando una vez que empiezan a desprenderse de la zona costera, mantienen las características del agua al momento de su formación. ¿Y cuáles son estas características? Contenido de nutrientes, el oxígeno, la temperatura, y todas esas características son transportadas dentro de este cuerpo que es semicerrado, le llamamos nosotros, hacia océano abierto. Normalmente las aguas oceánicas son muy pobres en nutrientes y por lo tanto hay muy poca productividad biológica, se conocen como aguas oligotróficas. Estos remolinos, al tener propiedades de aguas costeras más ricas en nutrientes, son capaces de promover también el transporte de nutrientes hacia las capas superficiales, entonces permiten generar ambientes, microecosistemas, donde se puede desarrollar los organismos del plancton, particularmente del fitoplancton, el plancton vegetal, gracias a la inyección de nutrientes que aportan estos remolinos. A nivel internacional, los estudios en torno a este fenómeno comenzaron en los años 70, pero no fue hasta los 90, cuando se inició la era de la oceanografía satelital, que se pudo obtener mayor información. En Chile, un grupo de investigadores del Instituto Milenio de Oceanografía los viene estudiando en el último tiempo. El objetivo de la investigación es lograr entender cómo se forman estos remolinos y cómo cambian sus propiedades físico-químicas luego que se despegan de la costa y se mueven hacia el océano abierto. Y si eventualmente influyen en transportar estas propiedades a alguna isla oceánica. Comprender qué ocurrirá en nuestra costa, que posee características particulares, es otro de los objetivos de esta investigación.
en nuestra región, es decir, en la costa de Perú y Chile, existe una zona con muy bajo contenido de oxígeno, asociada también a una masa de agua particular, que es el agua ecuatorial subsuperficial, rica en nutrientes, baja en oxígeno. Ahora, estas zonas de mínimo de oxígeno se están estudiando con mucho interés en la actualidad porque se piensa que con el calentamiento global estas zonas de mínimo oxígeno se van a extender. Y los remolinos de mesoescala juegan un papel central en la dinámica de estas aguas con bajo oxígeno, en regular su variabilidad. Para hacer estos estudios utilizan sensores de temperatura, salinidad, oxígeno o de corriente. Además operan vehículos autónomos no tripulados que reportan en tiempo real las condiciones del mar. El gran desafío es obtener información que les permita modelar estos fenómenos con el objetivo de entenderlos en mayor profundidad y conseguir hacer simulaciones que permitan predecir cómo será el océano en el futuro. Guacho, ¿qué tal esos días en casa? Very good. Mi instituto me mandó una tarea por correo electrónico. Consiste en aprender inglés en 33 pasos. ¿Cómo vas? Pues llevo 2 kilómetros y nada. Ay, guacho, déjale el inglés online a los que saben de inglés online. Aprende inglés fácil y rápido. Empieza hoy en openenglish.com. Un mundo en movimiento necesita distintas visiones para entenderlo. En 24 Horas Central te acompañamos durante toda la semana con diferentes espacios y especialistas para informarte, escucharte, entenderte y asesorarte. 24 Horas Central. Distintas visiones para entender el mundo. Regresamos a Exploradores. Estamos conversando con Peter von Otoso, investigador del Instituto Milenio de Oceanografía y académico de la Universidad Católica. Peter, antes de la pausa estábamos viendo los descubrimientos y la investigación que están realizando en IMO con respecto a estos remolinos de mesoescala. Explícanos bien de qué se trata y también la importancia de adentrarnos en la generación y formación también de estos remolinos. Bueno, en general, cuando hay corrientes marinas intensas, como son generadas por el viento en la zona costera de Chile, corrientes tienen que formar meandros. Y estos meandros pueden crecer y a veces cerrarse sobre sí mismo, formando estos remolinos, que tienen decenas de kilómetros, puedes llegar a más de 100 kilómetros, y viajan rotando lentamente hacia el oeste. Esos son los remolinos de mesoescala y son muy importantes porque son una conexión entre la costa y el océano más abierto, más lejos de la costa, hasta pueden llegar miles de kilómetros de la costa. Claro, un transporte a la inversa, podríamos decir, de lo que uno pensaría de lo que es una corriente que lleva del mar abierto hacia la costa. Esto es bien interesante porque es al revés, y la importancia que tiene al transportar nutrientes y también oxígeno y generar ese equilibrio que está en estas dos partes, podríamos decir, o dos estados del océano. Sí, como mencionan mis colegas Nadine y Oscar en el video, estos remolinos llevan energía y nutrientes y también podrían llevar organismos desde la costa hacia el mar, alta mar. Por eso son muy importantes para ecosistemas lejos de la costa, y esto incluye como los ecosistemas insulares en las islas oceánicas como Robinson Crusoe, o incluso pueden llegar a veces hasta Isla de Pascua. Estos remolinos, Peter, me hago la pregunta, de hecho, con las diferencias que tiene la costa de nuestro país, ¿pueden tener formaciones y composiciones distintas de un punto a otro, pensando en este concepto de laboratorio natural que tiene la extensión de nuestro país, también en términos de las costas y las particularidades que tiene el norte, el centro y el sur? Bueno, también probablemente una de las más grandes diferencias se puede tener, aun cuando forman la misma zona, pueden tener propiedades diferentes, pero sí, se pueden diferir y eso puede afectar. También hay unos que se rotan en una dirección y se tiene un tipo de propiedades, y otros rotan en otra dirección, y otros que se forman más subsuperficiales, que también eso puede afectar mucho el contenido de oxígeno
Entonces sí, hay una gran variedad y cada estos remolinos en cierto modo es un pequeño laboratorio porque está un poco encerrado. Claro. Muy interesante seguirlos. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, Peter, para la fauna marina? Estoy pensando en lo que es la situación de los peces, qué pasa con la pesca. ¿Puede ser estos remolinos una formación que vaya beneficiando también en este delicado ecosistema que son los océanos para distintas actividades del ser humano, para el poblamiento de distintas especies en el mar? Bueno, sí, esos pueden afectar peces en dos zonas. Unos son peces como pelágicos y otros son peces que viven como en rocas intermareales de una isla oceánica. Y en ambos casos pueden traer energía misma que no solamente trae nutrientes, pero también en su borde se puede inyectar más nutrientes, se puede aumentar la probabilidad localmente y ese puede ser como alimento para peces. A ver, cambio climático, vuelvo al punto. ¿Tiene algún efecto dentro de la investigación que ustedes han desarrollado de NIMO sobre estos remolinos de mesoescala? ¿Ha habido también cambio en los últimos años? Me imagino que es difícil ir midiéndolo, pero de todas maneras con el impacto del cambio climático se ve en todo esto que estamos conversando. Sí, es una pregunta de estudio muy activo. El cambio climático actualmente está intensificando los vientos costeros frente a Chile y Perú y esta intensifica de surgencia, combinando con otros efectos relacionados con el cambio climático. Puede aumentar la producción de estos remolinos. Al mismo tiempo, el océano está perdiendo oxígeno y hay una expansión de estas zonas de mínimo de oxígeno que, como ocurre, como se menciona en el video, son muy importantes al norte de Chile y Perú. Y también puede significar que estos remolinos pueden transportar más aguas más bajas en oxígeno, que también puede tener efectos en el ecosistema que podrían ser nocivos para algunos organismos. Entonces, sí, bueno, pero no hay una respuesta muy fácil de eso todavía, pero está en estudio. Vamos a seguir con otro tema en los minutos que nos quedan, Peter, porque para seguir conociendo, investigando sobre todos estos fenómenos, es fundamental lo que tú mencionabas, las nuevas generaciones que se interesen, que se formen en oceanografía al nivel más alto. Hace 27 años, de hecho, que la Universidad de Concepción viene trabajando en esto. Lo revisamos en la nota y seguimos con nuestro invitado. En 1993 se inicia el doctorado en Oceanografía de la Universidad de Concepción, hoy considerado uno de los programas más importantes para la universidad, tanto a nivel nacional como internacional, como lo cuenta Pamela Hidalgo, primera mujer en el cargo de la dirección. El doctorado de Oceanografía de la Universidad de Concepción se caracteriza, ¿cierto?, por ser un doctorado con la presencia de profesores de alto nivel, reconocido a nivel internacional en las áreas fundamentales que cubre el doctorado. Entonces esto lo hace que sea único a nivel regional latinoamericano. Acreditado hasta el 2025, este doctorado cuenta con 4 pilares en sus líneas de investigación: oceanografía física, química, biológica y geológica. Parte de los beneficios del programa es el vínculo que tiene con centros de investigación como el Instituto Milenio de Oceanografía. Esto le ofrece a sus estudiantes la oportunidad de contar con laboratorios equipados de última generación, hacer sus tesis doctorales en el instituto e incluso participar en los cruceros científicos nacionales o internacionales, como los que hicieron para explorar la fosa de Atacama en 2018. Fue una experiencia increíble. Por un lado, ver a la oceanografía chilena en acción, ejecutando y utilizando los equipos que se construyeron con fondos nacionales y todo un equipo de nacionales aquí haciendo ciencia, fue increíble. Y además compartíamos con 17 nacionalidades científicos de todas partes del mundo y ellos observando cómo se desarrollaba y cómo se estaba haciendo ciencia. Entonces, creo que es un buen ejercicio o algo muy gratificante para mí de mi posición de estudiante poder haber estado ahí presente en el desarrollo de todo este proceso de la investigación.
Hasta el IMO también llegan científicos para hacer sus investigaciones postdoctorales. Es el caso de Natalia Osma, quien trabaja en torno a la acidificación oceánica, tratando de entender cómo afecta en los organismos zooplanctónicos. Para ella, hacer este estudio en Chile es un verdadero privilegio. Es como si fuera un laboratorio natural. Es decir, como es tan largo latitudinalmente, presenta un gran número de ecosistemas diferentes y dentro de estos ecosistemas hay algunos que tienen unos niveles de pH que son quizás similar o igual incluso más bajos de los que se espera que se encuentren en un futuro. Entonces, cuando nosotros estudiamos los organismos que viven en estos ecosistemas, podemos comprender cómo están viviendo de una manera natural en aguas ácidas y podríamos evaluar cómo van a responder en un futuro. El doctorado está asociado también a 2 actividades emblemáticas con gran reconocimiento internacional que se realizan hace 2 décadas durante las escuelas de verano. ECODIM, que ha sido fundamental para el desarrollo de la microbiología en el país, y el Instituto Austral de Verano, que ofrece cursos temáticos de alto impacto en el conocimiento de la oceanografía. Es con todo este abanico de oportunidades que la UDEC aporta hace casi 30 años en la formación de oceanógrafos y oceanógrafas para Latinoamérica. Peter, ¿cuál es la importancia de este tipo de doctorados en todo lo que hemos estado conversando durante el programa? Bueno, debo decir que aunque la comunidad de oceanógrafos en Chile es muy pequeño, este programa, como mencionado en el video, también con algunas otras universidades, ha puesto en el mapa mundial de oceanografía de Chile. No es solamente en el contexto latinoamericano, y esa parte de razones por, como se mencionaba, hay oceanógrafos del resto del mundo que quieren venir acá, pero también mis colegas chilenos en ese programa y entre otros, están realmente gente brillante, con gran visión y con mucha creatividad y entusiasmo que han podido hacer la ciencia de primer nivel. Entonces, ese tiene un impacto grande. Bueno, realmente ese programa es rankeado en Latinoamérica y por buena razón. Importante que siga y por supuesto por algo 27 años que van a seguir en esta colaboración de IMO con la Universidad de Concepción y obviamente con distintas universidades del mundo. Peter, se nos acaba el tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y que estés muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Y a ustedes, por ahí voy. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre aquí en Exploradores del Átomo al Cosmos. Todos nuestros capítulos y temporadas a su disposición en 24horas.cl. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Chao. Exploradores del Átomo al Cosmos.